Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Dijimos, la violencia política, año 1955, es un antes y un después en lo que tiene que ver con la historia de la República Argentina. Decimos un antes y un después porque a partir del año 1946, en el mes de febrero, Juan Domingo Perón logra acceder al Ejecutivo Nacional. El peronismo empieza a plantear una política de gobierno, una transformación en lo que tiene que ver con lo económico, lo político y lo social, y la irrupción, entre otras cuestiones, de los trabajadores. Todo esto va a llevar a que existan claramente sectores de la burguesía, del ejército y del capital extranjero internacional que se oponían claramente a lo que tiene que ver con el proyecto político del primer y segundo gobierno de Juan Domingo Perón. Aparece esta mal llamada revolución libertadora y va a surgir, entre otras cuestiones, a partir de lo que nosotros vamos a ir explicando en el programa del día de hoy, la verdadera revolución, que fue una revolución fusiladora. ¿Por qué decimos revolución? Porque siempre tratamos un poco de aclarar este concepto de revolución, entendiéndolo como un cambio de estructuras. Y evidentemente van a cambiar las estructuras. Leonardi, el hombre que asume este nuevo gobierno de facto, dice: no hay vencedores ni vencidos, pero agrega una cuestión interesante que muchas veces queda fuera de la historia oficial. Cuando lo consulta un periodista sobre el motivo de esta revolución libertadora, él dice: hicimos la revolución libertadora para que el hijo del obrero muera obrero. Este concepto claramente nos retrotrae, pensemos, no a la época de Cristo, a lo que nosotros reconocemos como el año cero, sino miles de años antes, cuando Platón pensaba en algunas cuestiones esto, que el hijo del artesano nunca podía llegar a ser gobernante o nunca podía llegar a ascender, con la diferencia que Platón planteaba una cierta movilidad social, cosa que Aramburu y Rojas, y en este caso particular Leonardi, no lo van a pensar. Querían una Argentina y una vuelta al año 1930, la restauración oligárquica, la restauración de la burguesía en nuestro país. Y esto es lo que va a surgir, un grupo de militares que va a comenzar a pensar en la vuelta a estos logros sociales. Lo que vamos a ver a continuación, este pequeño fragmento que armó nuestro equipo de producción, tiene que ver con esto, lo que fue la masacre de José León Suárez. Para la misma época que la resistencia realiza sus primeras acciones de protesta, un grupo de militares leales a Perón planea un levantamiento armado contra el gobierno. La noche del 9 de junio de 1956, una sublevación militar encabezada por el general de división Juan José Valle intenta tomar la escuela de suboficiales de Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército de Buenos Aires y el Regimiento número 7 de Infantería de la ciudad de La Plata. Al mismo tiempo, varios comandos civiles de la resistencia peronista inician acciones de apoyo en las ciudades de Avellaneda, Rosario y en la provincia de La Pampa. Este alzamiento plantea tres claras exigencias al gobierno de la Revolución Libertadora: el cese inmediato de la persecución al partido peronista, la restitución de la Constitución de 1949 anulada por el gobierno de la Revolución Libertadora y la liberación de todos los presos políticos. Dichas exigencias persiguen un único fin: crear las condiciones necesarias para el regreso de Perón a Argentina. Llegada la medianoche, casi todos los focos de la rebelión son reprimidos. Salvo en el caso de La Plata, donde las fuerzas rebeldes, al mando de una división entera de tanques de guerra, se traban en combate hasta altas horas de la madrugada. El 10 de junio, el gobierno militar de la Revolución Libertadora establece la ley marcial. En las siguientes 48 horas se llevan a cabo fusilamientos en Lanús, La Plata, José León Suárez, Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército y la Penitenciaría Nacional.
Para la medianoche del 11 de junio de 1956, la lista de ejecutados asciende a 16 militares y 13 civiles. Con la intención de poner fin a las ejecuciones, la mañana del 12 de junio, el general Juan José Valle se entrega a las autoridades militares. Esa noche, en el patio de la Penitenciaría Nacional, Valle es fusilado. Bueno, este video que pusimos tenía este objetivo, ir contando y relatando los sucesos más importantes de lo que fue la masacre de José León Suárez. También entender el contexto político en el cual sucede, que es este contexto de revolución libertadora. También sirve para entender esta idea que empieza a surgir por parte de algunos historiadores, este revisionismo histórico que empieza a titular esta revolución libertadora como revolución fusiladora, y todas estas cuestiones que existían, entre otras, para ir sintetizando: el Partido Peronista disuelto, el Ejército interviene, la Confederación General del Trabajo, que era parte constitutiva del primer y segundo gobierno de Juan Domingo Perón, y también el famoso decreto de Aramburu y Rojas prohibiendo nombrar a Perón, hablando o utilizando el término del dictador depuesto, y persiguiendo a todos aquellos que querían volver a lo que había sido, y lo dice Félix Luna, justamente un hombre antiperonista o que no es afín al peronismo, los años más felices de la Argentina. En eso, el general Juan José Valle y un grupo de revolucionarios deciden enfrentar el destino que tenía que ver con volver a estos 10 años, volver a un gobierno nacional y popular e instaurar los derechos más importantes que había puesto el peronismo en escena a partir del año 1946. Y en este sentido, para ir finalizando, recordar algunas palabras de Juan José Valle. Cuando Valle decide entregarse frente a las distintas posiciones, su mujer incluso le decía: bueno, ¿por qué no tomás otro camino? ¿Te exiliás? Él dice: no, yo no soy un revolucionario de café. Él no es un revolucionario de café, sino un revolucionario que estaba dispuesto a todo. Y ahí empieza a surgir esto que nosotros denominamos la masacre de José León Suárez, que después, justamente, Rodolfo Walsh, la semana pasada fue el Día del Periodista, y la verdad que, bueno, en este programa queríamos homenajear también a Rodolfo Walsh, un periodista, a veces yo suelo decir, con todas las letras, un hombre que investigó, analizó y permitió que la opinión pública conozca esta realidad. Existió en Argentina esta masacre de José León Suárez y el fusilamiento del general Juan José Valle, un hombre que dio su vida por transformar la realidad y por volver a los años más felices de la Argentina. Esto es parte de lo que nosotros queríamos reflejar hoy con las efemérides. Vamos a ir a un corte y luego nos va a acompañar Nicolás Weiserman en lo que son las noticias más importantes de la semana. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.